Buenas noches. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy. La sesión de hoy nos vamos a ocupar del capítulo 2 del libro Trinidad y Reino de Dios de Jürgen Moltmann, que estamos siguiendo. Y hoy vamos a discutir ese capítulo 2 que él lo llama La Pasión de Dios. Entonces, quisiera iniciar con una pregunta para ustedes, aparte de la pregunta básica que es, ¿leyeron? ¿Sí leyeron? ¿Tuvieron la posibilidad de leer el texto? ¿Cómo les pareció el capítulo? Más fácil que el primero. Perfecto. Entonces, bajo esa base, quisiera escuchar preguntas e interrogantes suyos que tengan sobre el capítulo o cuestiones que les haya sorprendido y que nos quieran compartir de entrada. A mí me gusta siempre que arranquemos un poco por ahí porque nos da la posibilidad de ir afinando un poco más el diálogo y la intervención puede ser tanto en términos de lo que nos sorprende la lectura o preguntas específicas que tengamos sobre el capítulo. La idea que tengo hoy pues es no seguir la línea, digamos, de argumentación de Moltmann en sentido estricto, como lo hicimos la vez pasada un poco con el capítulo 1. Esa fue una sesión, como yo la llamé en su momento, propedéutica, un poco introductoria, para quienes no teníamos pues como la lógica un poco más del autor. Entonces ahí hice una tarea más de ir paso a paso. Aquí ya no quiero ir así, aun cuando tenemos la estructura y todo en la presentación, como ustedes ven, pero ahí ya quiero entrar más por los asuntos claves, ¿sí? Por los asuntos críticos y la fundamentación teológica, ¿dónde está? ¿Cierto? Para poder, sobre esa base, pues ya anunciar más bien el diálogo y la profundización de la sesión de hoy. Entonces, ustedes tienen la palabra en términos de que me comenten y que nos puedan comentar qué les sorprende de la lectura y la pregunta y preguntas que tengan alrededor del tema. Con eso vamos tomando nota. Les voy a pedir que el micrófono está a este lado, pero que se hagan aquí cerca mío para que la cámara los pueda captar de una vez y podamos interactuar de esta manera también con quienes nos visitan. No, ¿cuántos visitantes tenemos hoy en Capilla? 4 conectados. ¿Quiénes son? Para enviar un saludito ahí. Aquí a este lado. Bueno, ya nos cuentas quién está por ahí. Bueno, arranque entonces, William. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay dos cosas que me sorprendieron, digamos, de comienzo, y es pues, en las primeras párrafos del capítulo 2. Uno, que digamos que en la comparación que tiene sobre pues, esos atributos que de alguna manera pues, yo llamo clásicos de Dios, me generó como cierta, pues, no sé, duda, específicamente el comentario que él hace sobre la conveniencia de Dios en esos atributos. Me dejó así como muy, digamos que cosas a la deriva. Y Bien. siguiendo un poco más, pues digamos que cuando habla sobre la experiencia a través de Cristo del sufrimiento, pues me llevó a una pregunta que es un poco confusa, tal vez, y es: ¿Cristo enseñó la experiencia humana al Dios Padre y al Espíritu Santo? Yo digamos que lo intento ver como que Cristo, o bueno, Jesús, diferente, aunque siendo la Trinidad, pues los consigo como que son diferentes. Y a través de, digamos, pues la narración que leían empezando el capítulo, pues me generó la duda de: ¿Jesús le pudo haber enseñado al Dios Padre y a Dios Espíritu Santo acerca de la experiencia, específicamente el sufrimiento humano? ¿O simplemente fue como una condición de Dios mismo ofreciéndose a sí mismo para, digamos, completar un círculo de amor? Ok, yo lo que estoy haciendo es tratando de anotar aquí las preguntas que ustedes tienen para tenerlas en referencia. Si Cristo les enseñó, ¿no?
Si Cristo como de manera pues unilateral en su experiencia pues, humana le enseñó a la Trinidad o al complemento de la Trinidad pues acerca de la experiencia humana. Y por otro lado pues se ofreció, o la Trinidad ofreció a Jesús, o lo ofreció a sí misma como cierre de su, digamos, estado de amor, o es otra condición distinta. Okay. No entendí mucho lo del estado de amor. Es decir, digamos, dentro del entendido de la Trinidad está, pues, como la esencia del amor, ¿cierto? Y que se manifiesta entre los tres, siendo diferentes, o bueno, no siendo la misma persona, se vuelven uno a través del amor, ¿sí? Y en ese sentido, que Jesús se haya hecho carne y viva la experiencia humana, es una decisión que la Trinidad tomó más que por el hombre, es para completar o perfeccionar su amor a sí mismo, es decir, en sí mismo, no a sí mismo, sino en sí mismo. Entonces ahí me quedó como esa duda. Y ya, esos son como los comentarios y las dudas que tenía, así como que más me sorprendieron. Okay. Gracias, William. ¿Alguien más tiene comentarios? Roger. Bueno, vamos. Tal vez no me quedó muy claro el concepto de doctrina de la teopatía. Si de pronto lo pudieras explicar un poquito mejor, porque lo nombra, pero no me quedó claro cuando lo nombra en el texto. Y el otro que me llamó mucho la atención, el concepto que él nombra en este capítulo 2, que es padecer activo, que él lo explica como la disponibilidad para ser afectado por la realidad ajena. ¿Qué situaciones de la vida de nosotros como seres humanos o en qué momento nosotros los seres humanos damos como pie para que Dios tenga esa disponibilidad y pueda impactar o pueda tener una empatía con nuestra realidad ajena, que pues es de nosotros, pero que en qué forma se ve afectada para Él? Gracias, Roger. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Más preguntas, más comentarios de lo que les sorprende, de lo que fue para usted la experiencia de la lectura frente a pues la experiencia de fe, sobre todo también, porque tal vez cabe duda que seguro nos confronta también la tradición de fe que tenemos y complementa también, amplía en otros sitios, pero pues todo eso junto, ¿no? Ok, Yelitza. Bueno, hay una parte en el libro en ese capítulo que hablaba, que era como comparando que unas partes decían que la divinidad de Dios no puede padecer, pero luego él decía que pues si Dios sí puede padecer, y de hecho hay una parte que subrayé donde habla de la impasibilidad y dice que Dios sí sufre con los seres humanos. Entonces, pues no entiendo mucho si ese sufrimiento es ese sufrimiento que, digamos, uno entiende como ser humano. Y si ese sufrimiento entonces hace débil a Dios, porque digamos que una de las características que uno le pasa cuando está sufriendo es que es vulnerable a ser débil ante esas situaciones. Entonces no entiendo muy bien de qué es como ese sufrimiento que se habla ahí. La otra era, es que no las tengo tan listas como Roger. En la otra decía que, en ese mismo sentido, que como si Dios es impasible, entonces Dios padece por efecto su amor, que es desbordamiento de su ser. Entonces entiendo que el hecho de Dios ser el hecho de Dios ser amor es que puede desbordarse a entender ese sufrimiento que nosotros tenemos, o bueno, ahí tengo como esa duda de a qué refiere esa parte del libro.
Está Marta, Marta Rojas. ¿Quién más? Uriel. Bueno. Vane, saludos. Muy bien. Saludos a todos ellos que nos siguen ahí en vivo y a quienes también nos conectarán después. Chévere. Bueno, gracias por las preguntas. No sé si hay alguna otra o algún otro comentario de los demás. Le voy a pedir a Milenita que se haga más aquí al frente, hasta aquí al pie de Lina, porque creo que bueno, quisiera tenerlos en contacto. Yo voy a tener las preguntas de ustedes en referencia de una vez aquí para poder irlas comentando. Denme un segundo que ya paso esto para que me queden siempre las preguntas ahí y poder dialogar sobre ellas. Bueno, la estructura del capítulo, yo solamente voy a recordarla solo para que ustedes la mantengan ahí en perspectiva, en referencia. La estructura de este capítulo consta de 8 apartados. El primer apartado, Moltmann se ocupa de la impasibilidad o pasión de Dios y va a discutir todo el tema con la tradición digo cristiana, judeocristiana, pero con una tradición que tiene como marco el pensamiento greco-romano. Entonces va a ser muy importante entrar después, no ahora porque tengo un punto de entrada distinto para ustedes hoy, pero después vamos a devolvernos sobre este tema para entender por qué esa es la entrada que hace Moltmann a este asunto de la pasión de Dios. El segundo, que se llama la pasión de Dios propiamente dicho, como está en el subtítulo, creo que es el apartado más fundamental en términos teológicos, porque el resto son como desprendimientos de ese apartado fuerte. Es un apartado en conversación con la tradición judía contemporánea, que es absolutamente bella. Y bueno, entonces ahí entraremos también a mirar algunas de esas cosas. El tercer apartado se llama La víctima eterna del amor, y allí saca las conclusiones de si Dios es apasionado, en qué consiste su apasionamiento, en clave del amor propiamente dicho. La congoja de Dios, que es esa relación que hay entre amor y sufrimiento. La tragedia de Dios, que es como en Dios se pasa por el dolor y se pasa por su autodesdoblamiento, etc. Dios y el sufrimiento, cómo es que es esa relación tanto para Dios como para los seres humanos. La libertad de Dios y Dios es amor como tema último y conclusivo de este pasaje. Como ya les anuncié, no vamos a tener una entrada sistemática apartado por apartado, porque pues para eso está la lectura del texto. Yo solamente voy a colocar algunas entradas que han sido para mí muy importantes, digo, en este tema, y de una vez introducir en el diálogo por qué Moltmann puede ser pertinente para nosotros en el contexto colombiano. Y eso sí me gustaría enfatizarlo mucho más, porque aquí hay otros contextos, especialmente el contexto judío del Antiguo Testamento, el contexto cristiano y judío del Nuevo Testamento y el contexto de la historia europea, porque digamos lo que pues él es un teólogo europeo, como lo ha dicho, y entonces digamos el desarrollo de la teología, como ustedes se dan cuenta, está de la mano con la experiencia que la comunidad europea vivió y probablemente lo que sigue viviendo. Y entonces para nosotros sí, desde esa experiencia también nos deben marcar ciertas preguntas importantes de por qué Moltmann es pertinente para nosotros también, ¿no? Y en qué sentido lo es. Entonces, y por ahí es por donde justamente quiero entrar y luego derivar volver al diálogo más teológico, digámoslo así. Y entonces, tal vez la pregunta por la que quisiera comenzar conectando con las preguntas de ustedes es
si el sufrimiento hace débil a Dios. Ese me parece un asunto interesantísimo, porque es uno de los asuntos que están en juego acá, ¿cierto? Es un asunto de los que más están en juego acá. Digo, esta teología de la pasión de Dios, como ustedes se dan cuenta, es una teología que surge para el cristianismo, según la referencia que hace Moltmann, en pleno siglo XX. Es una teología del siglo XX, la teología de la pasión de Dios. Entonces es una teología que va a recoger una experiencia humana que ha sido costosa para Europa. En su experiencia histórica. ¿Ustedes saben cuál es? Ahí en el texto está referenciado, él lo dice, sobre todo por allá en el capítulo, en el apartado 3, en el apartado 4 también lo va a decir. Entre el 3 y el 4 él va a decir, mire, el contexto donde surge esta teología de la pasión de Dios, sobre todo en contexto europeo, es en un momento en el que arranca el siglo XX. ¿El siglo XX cómo arranca? ¿Ah? Por las guerras, que nosotros llamamos guerras mundiales. A otros llamarán solamente guerras europeas, pero en general es una guerra mundial, o son las guerras mundiales en la medida en que van a tener un impacto efectivamente para todo el mundo. Y aun cuando específicamente fue Europa por quien arrancó este tema, de todas maneras creo que sí es importante caer en la cuenta de ese gran detalle que es la experiencia humana de la guerra. Y creo que eso ya nos conecta directamente con nuestra realidad en Colombia. Creo que esa es la entrada, y por eso para mí este texto de Moltmann es tan importante, porque justamente creo que la teología de la pasión de Dios es una teología que se adecúa mucho a nuestra realidad también. Porque nuestra realidad es una realidad fracturada en términos sociales, la realidad, digo, colombiana, porque nuestra realidad está pasada por la violencia y la guerra. O sea, nosotros no somos un país y una sociedad que haya resuelto ya todos sus problemas convivencialmente hablando. Tiene mucho todavía por resolver. Y tiene mucho todavía por resolver, lo digo en presente, porque todavía hay cosas que nosotros no profundizamos como sociedad en la suficiencia, creo yo, en la que hay que profundizar, y que ahí yo sí creo que la teología, esta teología, sobre todo la teología de la pasión de Dios, sí creo que nos da muchos elementos para pensar nuestra realidad como sociedad y para pensar el papel que la Iglesia y en general la religión cristiana tiene que seguir jugando en un país como el nuestro. Y justamente por ahí quiero comenzar, porque estos temas de la pasión de Dios tienen preguntas vitales humanas. ¿Cuáles son las preguntas vitales humanas? El sufrimiento humano. Y entonces todas las preguntas, todo que ver con las preguntas con Dios, porque Dios puede comprender el sufrimiento humano, puede entender lo que nos pasa, puede entender las contradicciones con las cuales lidiamos nosotros como seres humanos, puede comprender lo que significa sufrir, padecer, afrontar el dolor. Porque si algo trae este capítulo es justamente ese tema, como un tema profundo, como un tema profundamente humano. Porque si de lo humano existe el dolor, existe el sufrimiento, y sobre todo existe el dolor y el sufrimiento basado en la violencia y en la guerra. ¿Sí? Y de eso, probablemente no nosotros en Bogotá, pero quizá nuestros hermanos y hermanas del país, y hablando de las iglesias, pero también de la gente en general, sí tiene que
sufrir el rigor de la guerra de manera más radical. Pero también con esto para mí es importante que entendamos que si bien es cierto usted y yo podríamos decir que no somos víctimas de la guerra de manera directa, por lo menos de modo indirecto nosotros deberíamos entender un poco más lo que eso significa para nosotros, porque la mayor parte de nosotros tenemos detrás de nuestro pasado familiar una historia que está muy relacionada y muy tejida con lo que nuestros padres o abuelos o tatarabuelos, depende de la generación, haya tenido que vivir. Y entonces, no sé a ustedes, pero por lo menos yo sí puedo contar con la experiencia de mis abuelos y con la experiencia de los abuelos, donde ellos tuvieron que tomar serias decisiones de emigrar hacia las ciudades. Y no fue solamente con la esperanza de encontrar una vida mejor, porque probablemente ellos tenían una vida mejor en el campo. Y eso probablemente pudo estar en discusión para algunos y para otros no. Pero hubo gran sector de la población colombiana, y me estoy refiriendo no solamente a los años 40, a los años 50, a los años 60, donde nosotros hablamos de la famosa época de la violencia, que se supone que la época de la violencia para nosotros en Colombia comienza en 1948, se inaugura, digamos, en la historia del país, eso está ya casi que, y va a terminar más o menos en 1960, cuando arranca el Frente Nacional para el país. Entonces, también para mí es muy importante que entendamos todos que no se puede hacer teología sin que uno entienda su propia experiencia de vida. Eso es algo que ustedes espero que lo estén captando también de la lectura. Es decir, las preguntas por la teología no solamente son preguntas por Dios en el vacío, sino por nuestra experiencia con Dios, que parte de nuestra experiencia humana. Y ese es un tema fundamental. Entonces, por eso vamos a ir y volver en la conversación entre Moltmann y lo que nos pasa a nosotros también y los desafíos que tenemos, porque creo yo que para eso es una teología como estas, ¿cierto? Para que nos pueda la teología también brindar a nosotros algunas herramientas para interpretar la realidad, pero también para actuar en donde nos toca a nosotros, en este país, en este contexto, en esta historia, y ver cuál es nuestro papel también fundamental para jugar allí. Entonces, no es solamente el periodo de nuestra historia, de 1948 para acá, porque hay mucha de nuestra generación pasada se estacionó y nos cuenta su historia de cómo llegó a una ciudad como esta, o de cómo llegó a las otras ciudades del país, y cómo comenzaron a crecer nuestras ciudades de manera desbordante. Y de manera desbordante digo porque nadie planeó eso y nadie adecuó la situación. Y por eso lo que tenemos hoy día, en términos de desafíos en lo urbano, tiene que ver también con cómo hemos crecido, la forma como nos ha tocado a nosotros mismos lidiar con este asunto y seguir viendo cómo gente sigue llegando. Y hoy en día un tema urgente que tenemos es que sigue llegando gente, y ya no solamente colombiana, sino venezolana también, y de otros contextos, en su momento Cuba, etcétera, los asiáticos. A Colombia no tanto, pero a América Latina siguieron llegando y siguen llegando y probablemente seguirán llegando. Entonces, sí hay que hacer una reflexión mucho más profunda alrededor de esto, porque eso nos toca a todos. O sea, yo quiero decir que esto no es una lidia que cada quien resuelva por su lado, ¿no? Es una lidia, digo, la violencia, la guerra, las migraciones, todo lo que la gente tiene que decidir qué hacer con la vida, pues eso tiene también una influencia para nosotros muy importante. Entonces, por si no lo han notado, y mi invitación para ustedes, las generaciones más jóvenes, es que puedan levantar también información de cómo llegó la familia de ustedes acá, cómo fueron las condiciones de llegada, cómo se establecieron, qué pasó, qué dejaron atrás. Y preguntas como, ¿por qué nunca decidieron regresar? Ni siquiera lo pensaron. ¿Este mundo es mejor como están hoy en día? ¿Hubiese podido ser mejor el mundo donde estaban?
Todas esas son preguntas que vale la pena hacer y que a veces la gente no se hace porque sencillamente le toca lidiar con las necesidades con las que tiene que lidiar y no tiene tiempo para este tipo de preguntas. ¿Y por qué no tiene tiempo para este tipo de preguntas? Pues porque está en modus de sobrevivencia. Y entonces cuando uno está en modo de ver qué hacer, de cómo ganarse el sustento cada día, de levantar una familia, etcétera, etcétera, ahí se pasó la vida. Y entonces estas preguntas que usted le podría hacer a una persona de esa época, y yo se las he hecho a mis abuelos, etcétera, en su momento, fue: ¿a usted le hubiese gustado estar allá? ¿Por qué no regresó? Tuvo la oportunidad de regresar, ¿por qué no fue para usted una opción? ¿Sí? Y cosas de esas que van llenando. Entonces, y lo digo porque hoy en día hay investigaciones de migraciones todavía y de gente despojada de tierra, de familia, etcétera, que anhelan volver, pero que no pueden hacerlo por diferentes razones y motivos en este país. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ahí está, ustedes saben, la ley de víctimas, por ejemplo, la famosa ley de víctimas del primer gobierno de Santos, etcétera, levanta un tema que es profundamente complicado para esta sociedad y ¿es posible volver? ¿En qué condiciones? ¿Se puede volver? Y entonces lo que está diciendo la violencia es: no, usted no puede volver, ni siquiera puede preguntar, porque está matando a la gente. Entonces uno dice, bueno, no tenemos derecho entonces ni siquiera a pensar cómo podría ser un mundo distinto, si no. Entonces, digo, esa puede ser una entrada. La otra entrada es la que vivimos en el cotidiano nosotros con los temas de violencia. Por ejemplo, la violencia urbana, que tiene diferentes rostros también para nosotros. La manera como tenemos que convivir entre nosotros en medio de situaciones que son desafiantes. La movilidad de nuestras ciudades como punto central. Cada vez es más complicado estar en una ciudad como esta y saber que usted tiene que desplazarse a otro lado, la forma que eso requiere y que a nosotros a veces, otra vez, el colombiano ¿cómo lo resuelve? Cada quien resuélvalo, pero que como que nosotros mismos no hacemos una reflexión colectiva de esto podría ser mejor, ¿por qué nosotros tenemos que vivir así? Entonces, son preguntas de otro talante porque implican que no nos pasa solo a nosotros y que este no es un tema que nosotros solamente debamos resolver, lo deben resolver otros con nosotros. O sea, esto se debe resolver de manera colectiva y en otra escala. Entonces, las reflexiones y las medidas y las tomas de decisiones también deben ser colectivas y en otra escala. ¿Y quiénes tienen la capacidad de tomar esas decisiones? Los políticos. Entonces ya sabemos por qué estamos como estamos. Es impresionante eso. Son de otros niveles también la convivencia, la violencia. Ya la vez pasada hablamos un poco de ese tema. Entonces sí, esta es una sociedad que le cae bien esta teología de la pasión de Dios. Nos conecta. Y si no nos conecta, nos tiene que comenzar a conectar, porque es que una teología como esta no puede pasar en el vacío. Porque pasa igual como cuando usted está en una predicación de una iglesia, usted dice, Dios me habló a mi situación. ¿Cuál situación? Yo tengo problemas para resolver con mi familia, con mi pareja, o tengo problemas para resolver con mi trabajo, o tengo problemas para resolver con otros compañeros o lo que sea. Entonces, Dios me habló. Dios me habla y me dice, aquí hay una manera de resolver los temas. Entonces, de la misma manera, cuando pensamos en clave teológica, también debemos ver cómo va la teología allí, porque definitivamente es insuficiente la manera como hoy en día todavía se sigue enseñando la teología sin conectarla con la vida. Y entonces, por eso es que este es un tema que está sacado también de las iglesias, porque la teología, esa es una mano allá de filósofos y de teólogos pensando en cosas que nada nos sirve para nuestras iglesias. Y entonces, ¿y quiénes piensan estos temas en profundidad? ¿Y cómo se propone? ¿Con qué tipo de educación? ¿Desde qué puntos de vista? Entonces, ahí hay unas tensiones, pero como las urgencias humanas, o sea, todos nosotros vamos a las iglesias porque pensamos que allí está la voz del Señor y vamos allá. Sí, pero ¿cómo hacemos también entonces reflexiones
y una teología que nos ayude mucho más a esa profundidad, ¿no? Esos para mí son desafíos importantes. Por eso creo yo que una teología pertinente es esta teología de la pasión de Dios, que nos conecta con las realidades otra vez, realidades como las nuestras, realidades colombianas que nos dicen las cosas no están bien, no van bien y hay que cambiar cosas. Y no es suficiente con que uno diga esperemos, confiemos en que algo pase y mientras tanto yo resuelvo las cosas como veo que se puedan resolver. Entonces entremos de lleno a la teología de la pasión de Dios. Y aquí hay entonces una pregunta importante que marcamos y es, ¿Dios sufre? ¿Dios puede ser afectado por las cosas? ¿Por qué es necesario que una teología pueda pensar esas cosas? Cuando nosotros hemos sido educados, ahí sí incluyo a las iglesias, en unos atributos de Dios que van por el lado del punto 1, de la impasibilidad de Dios. Es decir, ¿recuerdan ustedes los atributos de Dios? ¿Cuáles son? Desempolven la teología a los que la hicieron hace rato. ¿Cuáles son los atributos? Hay atributos ¿qué? Del ser. Hay atributos éticos, morales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los atributos de ser de Dios? La unidad, la infinitud. ¿Sí? ¿Eso usted y yo lo hemos recibido o no? Si no así sistemáticamente, por lo menos usted sabe que es así en la formación. Otro tema, con relación a los atributos, en términos de ser también, Dios es soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno. Por otro lado, los otros atributos morales tienen que ver con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con el perdón. Todos esos también son atributos, digamos, importantísimos. Pero ahí comienza a tener problemas la teología, como ustedes se dieron cuenta si leyeron el texto, porque tiene un desideratum para que Dios otorgue el perdón. ¿Cómo es esa cosa? Porque Dios no otorga el perdón solamente como un juez neutral, si ustedes se dan cuenta, esas son las implicaciones que eso tiene, sino que es un Dios que está con los seres humanos y que comparte la vida. Y entonces en ese sentido, pues vale la pena preguntarse cómo se pasa de los atributos de ser de Dios a los atributos morales de Dios. Y eso es un poco también lo que está en juego en esta teología, ¿no? Y lo que hace Moltmann en el punto 1 y en el punto 2 es desarrollar los fundamentos de esa teología. Y los fundamentos de esa teología van de la mano con las preguntas humanas. Dios puede comprender mi sufrimiento. ¿Dónde está Dios mientras yo sufro? ¿Dios me escucha realmente? ¿Qué tengo que hacer para que Él me escuche? Son todas preguntas que bordean también las tradiciones religiosas de cada comunidad, porque cada una tiene también ciertas salidas de cómo Dios escucha preferentemente. Y todo esto está muy unido justamente. Y por eso la teología también se vuelve inevitablemente un marco de la espiritualidad. Porque tiene que ver con estas cosas. ¿Cómo hago para que Dios me escuche? Porque estoy seguro o segura que si Dios me escucha, entonces encontraré salidas, posibilidades, alternativas. Pero yo tengo que velar porque algo de eso así pase.
Y entonces la entrada aquí, digamos, lo importante de este tema de la teología de la pasión de Dios es que, digamos, hay una entrada por la experiencia humana. Ya vimos que la guerra mundial va a jugar una importante entrada sobre estos temas porque se tiene que lidiar cuando está en el sufrimiento humano de la desolación, pues se tiene que preguntar dónde está Dios aquí. ¿Hasta dónde tenemos que sufrir? ¿Y por qué podría demorarse tanto? La Primera Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año ocurrió y cuántos años fueron? ¿Recuerdan? 1914 a 1918 o 19. ¿Cuántos años? ¿Y la Segunda Guerra Mundial? De 1939 a 1945. ¿Cuántos años? Parece que son unos ciclos bien interesantes, ¿no? Es un conjunto de años de ir y venir en una disputa donde lo único que quedan de lado y lado son muertos. Y en medio de esa sensación, pues ¿cómo uno puede hacer para seguir siendo creyente? ¿Sí? Y es más o menos, otra vez repito, lo desgarrador que tiene este tema para nosotros. Entremos en el detalle de si esa es la primera entrada, que es una entrada por el lado de la experiencia humana. Por el otro lado, las preguntas para Dios es, ¿Dios es impasible o impasible? ¿Qué quiere decir? ¿Que se deja afectar? La pasión de Dios tiene que ver es con si se deja afectar o no. Y el punto más importante de la pasión de Dios es si se deja afectar por el sufrimiento humano. O si para Dios da igual que se sufra o que no se sufra. ¿Sí? Entonces, ahí un serio problema para la teología fue poder saber cómo es que ese Dios puede escuchar el sufrimiento humano sin sentir el sufrimiento humano. Y por lo tanto, si realmente puede comprenderlo o no. Entonces, toda la tradición cristiana, y ese es el punto 1 que recoge Molman, toda la tradición cristiana hasta prácticamente el siglo XX fue una tradición donde en la teología, en los atributos del ser de Dios, vienen todos los atributos que ya hemos citado y mencionado acá, y por lo tanto Dios no se deja afectar, porque o si no, no es Dios. Pero por el otro lado, en otros apartados de la teología, pues sí ya aparecían otro tipo de asuntos que tenían que ver con, sobre todo los temas de la Trinidad también, pero también otros atributos que si uno los piensa de fondo, pues uno dice, uy, pero parece que sí, sobre todo con las menciones de las historias bíblicas, porque ustedes se dan cuenta que Molman pone en tensión, ¿sí?, esa tradición filosófica griega de la impasibilidad de Dios con las narraciones bíblicas, los hechos bíblicos que hablan de un Dios que se deja afectar. Y entonces tenían que resolver el asunto diciendo, no, esas son metáforas. Antropomorfismo se llama eso, ¿no? Es decir, asimilar a Dios un poco como los humanos, pero no se deje engañar, esas son metáforas. Dios no puede dejarse afectar. Y entonces, por lo tanto, de ahí se desprende toda una teología y una espiritualidad donde a usted le dicen no se deje afectar por los problemas. A veces, ¿no? O no se deja afectar mucho porque pues las situaciones van a cambiar en algún momento y pues lo peor que le puede pasar a usted es dejarse afectar porque eso tiene consecuencias
que van desde la salud en adelante. Entonces, parece que la impasibilidad no es solamente un buen atributo de Dios, sino que a su vez la recomendación para un marco de espiritualidad desde ese marco griego, greco-romano, estoico, neoplatónico, es que entonces usted no se puede dejar afectar por las pasiones y las emociones. Eso no lo dice Moltmann, pero lo dice toda la tradición cristiana, que en un marco de espiritualidad entonces también te dice a ti, debes asemejarte un poco más a Dios y no dejarte afectar, ¿no? Y por ahí hay algunas narraciones que incluso salen en textos que hoy en día usted puede leer sobre la forma como en la época medieval sobre todo y en la antigüedad, pues uno de los ejercicios espirituales era cómo hacer para que nada te afecte. Desde el zumbido de una mosca o la picada de un zancudo hasta cualquier problema que venga por el lado de quien venga, ¿no? Entonces, wow, un tema difícil y difícil para los humanos, que entre otras cosas padecemos. Y entonces lo que hace Moltmann es decir, bueno, realmente, y aquí quiero abrir, pues, por lo menos como esa presentación para ir en el apartado para el desarrollo de esa teología. Y miren los atributos que tenía el Dios impasible, ¿cierto? Son expresiones antropomórficas que ya dijimos y entonces hay una serie de imágenes, ¿no? Las imágenes de un Dios que es celoso, colérico, enamorado, ¿cierto? Porque así aparece, ¿sí? Lean Oseas y entonces es un Dios celoso. O es colérico cuando ve que el pueblo no le hace caso o enamorado también. Y entonces ahí él toma varios ejemplos. Por ejemplo, la compasión y el sufrimiento, dice Alevi, por los demás son flaquezas psicológicas y por eso no dicen bien en Dios. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo se ve la compasión? Él repartió a uno la pobreza y a otro la riqueza, sin sufrir cambio alguno en su ser, sin sentimientos de simpatía con el uno ni hacia el otro. Él es justo juez, entonces tiene que ser imparcial y por lo tanto no puede sentir. Pero claro, hay preguntas sobre eso, sobre todo las preguntas que tienen que ver con, y entonces él no siente nada porque unos tienen y otros no. Bueno, ahí ven ustedes estas, digamos, expresiones que vienen del pasado diciendo por qué Dios no se puede dejar afectar. Ningún predicado que incluya la corporeidad o el sufrimiento puede aplicarse al Eterno, ¿no? Dios está exento de pasiones y no se siente afectado del sentimiento de gozo ni de dolor. Es que entonces, dése cuenta que este tipo de teología es una teología pues dura en el sentido de Dios no ama ni odia, dice Spinoza, por ejemplo. Entonces, digamos lo que ese es el punto de discusión que va a tener esta teología de la pasión. Es cómo desarticular esa tradición que ha pensado a Dios de una manera extraña al mundo, por fuera del orden, porque es Dios, justamente. Y entonces cita a un autor judío muy interesante que es Abraham Heschel, ¿no? Espero que ustedes lo recuerden allí. Yo solamente quiero recordar algunos de los atributos de esa teología, porque, digamos, en general aquí de lo que se trata es de entender un poco cómo fue que se redescubrió a ese Dios apasionado. Entonces, aquí se rompe la tradición porque son los judíos los que toman distancia de esa tradición del Dios impasible, son los mismos judíos. Y él trae a colación aquí la mística judía como elemento central para poder decir, pensemos en que lo que encontramos en las historias bíblicas es un Dios muy apasionado,
comprometido. Un Dios que se compromete a habitar. Por eso hay un concepto muy interesante que es el concepto de Shekinah en hebreo, que es cómo Dios se involucra y habita. Entonces mire expresiones como el omnipotente movido de su pasión sale fuera de sí mismo y se dirige al pueblo elegido. Entonces es un asunto muy impresionante porque cómo Dios hace, cómo Dios puede tomar una decisión en determinación con un pueblo, con una historia específica. Entonces tiene que ser un Dios que se compromete, que vive el compromiso de acompañar un pueblo. Entonces, por eso para mí tenía que ser Israel mismo y la teología israelita la que saque a colación inicialmente este tema, porque es un tema que tiene que ver justamente con eso que se vive en la experiencia de Israel. Otra vez aquí conectamos con la experiencia. Porque lo que existe en el Antiguo Testamento, en las historias del Antiguo Testamento, es la experiencia de Dios con Israel y de Israel con Dios. Y es una experiencia viva en la medida en que es Dios quien encuentra a este pueblo y con quien decide desarrollar un compromiso que se llama ¿cómo? Alianza. O sea, no es posible pensar en un Dios que desarrolle un compromiso y una alianza sin que ese Dios esté afectado por lo que le pasa a la gente. Y ese es el tema con la teología de la pasión. Entonces ya ahí las categorías griegas saltan, ya no son las que me pueden dar razón de ese Dios, como quien dice. Y entonces desarrolla, aquí el término puede parecer un poco peligroso, pero desarrolla el concepto de teología bipolar. ¿Sí? ¿Recuerdan que hay un concepto que se llama teología bipolar y uno dice, uy, no, parece como si Dios fuera un Dios bipolar? Y entonces uno dice, uy, no, espere que eso es extraño. Pero bipolar quiere decir que tiene dos polos, dos asuntos claves. El primer asunto es que Dios es un Dios libre y no está sometido al destino, eso está claro. Pero que Él decide, ¿sí?, comprometerse, porque es un ser libre. Y la libertad no es un atributo de Dios en la antigua teología, o sea, no es un asunto atribuible. Porque esto tiene que ver también con decisiones que se asumen. Entonces uno no puede explicar desde la teología del Antiguo Testamento este asunto sin caer en la cuenta que Dios decide estar con un pueblo, formar un pueblo y caminar con ese pueblo. Y si Él lo decide, como punto uno, el punto dos es que la respuesta a esa pasión de Dios es la simpatía del hombre. Es decir, Él se da, pero no se da solamente en la naturaleza desdoblándose en ella y creándola, porque ese es un momento también de desdoblamiento de Dios, pero el principal asunto con Dios es que crea un ser a su imagen y semejanza. Y por su imagen y semejanza yo le voy a dar dos atributos que tiene esta teología de la pasión, que es capaz de ser libre y capaz de amar. Esos son los atributos que yo quisiera dejar como conclusión de este capítulo 2. Capaz de ser libre y capaz de amar. Son atributos del ser de Dios que en su infinita bondad atribuye a un ser especial como los seres humanos. Y ese es un tema que está en la entraña de la teología judía.
Y entonces, ¿en qué consiste la polaridad? La polaridad consiste en que Él decide acompañar un pueblo, pero no depende de Él la respuesta del pueblo. Eso es lo absolutamente radical de este tema. Y con eso estamos fundamentando una teología trinitaria súper fuerte, súper dura. Pero arrancamos por este punto del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios debe responder. ¿Por qué debe responder? Porque la fundamentación de la relación es una fundamentación en el amor. Miren, vamos a ir a los relatos bíblicos. Ustedes saben cómo se inaugura el nuevo pueblo de Dios en términos de la confesión de fe para Israel, que es: nosotros fuimos esclavos. Y así está en los profetas, en los escritos de la ley, en los escritos de los salmos de sabiduría, etc. La misma historia, repetida de diferentes maneras. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Dios nos encontró, nos liberó y nos dio una alianza. Y nos dio una ley para ser nosotros libres. Y eso está en todas las confesiones que ustedes vean del Antiguo Testamento. Entonces, es una apuesta de Dios hacia allá, que no depende de Él la respuesta hacia acá. Y entonces a la teología sí le causa un grandísimo problema, es cómo Dios decide hacer una apuesta y espera una respuesta. Por eso es pasión. ¿Pasión por qué? Porque Él se deja afectar por la respuesta también. O sea, Dios no queda igual si usted responde de una manera o responde de otra. Las historias bíblicas otra vez están llenas de ejemplos sobre la manera como Dios se deja afectar por las decisiones que toma la gente que Él decide acompañar. Entonces Dios espera una respuesta. Entonces la teología de la pasión es una teología relacional, si ustedes quieren. Esta teología de la pasión no es una teología que se fundamente en Dios y que no salga de Él. Todo lo contrario, es una teología donde Él, y eso se va a llamar, se desdobla, hay un autodesdoblamiento de Él, para permitir que otros sean. Y que en la medida en que otros sean, Él espera una respuesta. Entonces es lo que aquí se llama la famosa autodiferenciación. Ahí está la clave de entender la Trinidad, en mi opinión. La clave de entender la Trinidad es ver cómo Dios se autodiferencia. O sea que es una unidad, pero es una unidad que la vamos a ver más adelante en su desarrollo, en los siguientes capítulos. Es una unidad diferenciada y por lo tanto es una unidad plural. Y eso lo vamos a tener que entender muy bien. Para eso es teología de la Trinidad justamente. ¿Y qué es lo que eso significa? Ya lo estamos viendo acá. Entonces el significado es que usted no puede fundamentar una teología de la Trinidad y un Dios trinitario sin las consecuencias que eso trae. Y es que es un Dios que se autodiferencia. Se autodiferencia quiere decir que es en su interior plural. Ese es un tema crítico. Pero que la teología judía, por supuesto, no va a decir eso. Eso lo vamos a desarrollar para la teología cristiana. Lo que va a decir la teología judía es que Él sí ha tenido la capacidad de desdoblarse, autodiferenciarse en la naturaleza y en los seres humanos. Y sobre todo en el pueblo judío. Y que espera de con quien actúa en términos de alianza que haya una respuesta. ¿Qué tipo de Dios es ese Dios? Es un Dios que decide, y aquí viene el tema lindo de la Shekinah,
que lo quiero revisar con ustedes. Es que, ¿qué significa que Él salga de sí? Que Él haga un proceso de, ellos lo llaman de autohumillación de Dios. Ese es un tema súper fuerte. Claro, nosotros lo entendemos en Cristo, ¿cierto? Sobre todo por Filipenses 2, por ejemplo. Por el poema de Filipenses 2, donde Él dice que Él siendo Dios, ¿no qué? No se quedó allá en la divinidad, sino que descendió, se hizo como nosotros y se humilló. Eso es lo que significa esa Shekinah. Para que Dios habite y decida habitar, tiene que pasar unas etapas de autohumillación. Autohumillación significa que Él tiene, vamos a verlo en la Cristología, que es el siguiente capítulo de el 3, donde Él asume una condición, y una condición que es restringida. La pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Acaso Dios tiene alguna necesidad? ¿Por qué hace Él estas cosas? En su libertad lo puede hacer, pero ¿por qué lo hace? Todavía ahí no hay una respuesta desde la libertad. Porque es un Dios que ama. Y lo que ustedes verán a continuación en el resto del capítulo es justamente eso. La explicación de cómo es un Dios que ama. Las tres perspectivas de la Shekinah es que Dios habita en Israel, tiene una condescendencia, es decir, tiene una condición de volverse como ellos, para poder establecer una relación, y que tiene una expectativa de que sea reconocido a través de la alabanza, justamente, a través del reconocimiento de los demás que le dicen, sí, tú eres Dios. Entonces tiene la perspectiva de la Shekinah es muy interesante porque tiene ese proceso de salir de sí y volver a sí. Pero es un proceso, que entonces quiere decir que en Dios hay movimientos, y hay movimientos fundamentales, pero la base de sus movimientos se llama el amor. No es ningún ejercicio esencialista ni filosófico, es un ejercicio existencial vital. Y si uno no entiende eso de Dios, pues de ahí para adelante le va a quedar difícil entender cómo es que Dios se relaciona. La relación fundamental de Dios es una relación de amor, que le implica una relación para Él de autohumillación y de compartir. ¿Qué comparte Él? Dios está presente con Israel, sufre persecución con Israel, marcha al exilio con Israel y siente las torturas de los mártires. Ese es Dios. Por lo tanto, esta teología de la pasión de Dios es una teología donde efectivamente Dios está no en un sentido teórico, como cuando usted se sienta a ver las noticias y ve allá los horrores de la guerra, de la muerte, de las inundaciones, de lo que sea, y uno dice, ay, pobrecitos. Pero ahora vamos a ver una película. ¿Sí me entiende? Porque pues uno se queda también así, como que Dios contempla allá como la realidad, ¿cierto? Y la contempla de manera impasible, de manera que no le afecte para nada. William tenía comentarios de hace rato y me lo he pasado, pero
pero quiero parar aquí un momento para escuchar también a ustedes sus reacciones sobre lo que hasta ahora hemos desarrollado. Hágase más acá, William, porque toca así, hermano. Sí. Dale. Okay. Digamos que de lo que hemos ampliado, hay una pregunta que me surgió, y es ¿cómo se determina el amor en la propuesta de Dios hacia el pueblo y no como una coacción? Ya, el principal atributo del amor es la entrega. Es la entrega. Es el principal atributo. ¿La entrega en qué sentido? En que se da a Él. Se da en la relación. Entonces, el amor tiene un asunto que es fundamental y es que se decide dar unilateralmente. Por eso el amor está directamente relacionado con la libertad, porque no es una obligación de algo externo que te diga es que me forzaron, ¿sí? Me obligaron, me llevaron o me condicionaron. Lo más fundamental del amor es que se hace un ejercicio de la libertad para estar con otros y sobre todo estar con otros que están en una condición desigual. Desigual en el sentido de una condición de dolor, de sufrimiento y que es necesario acompañar. O sea, aquí esta teología de la pasión de Dios es una teología comprometida, 100%. Entonces, por eso, digámoslo que por eso la relación entre amor y libertad, esa es la relación fundante aquí. La pasión de Dios está fundamentada en esa relación donde se asume la libertad, pero se asume la libertad para amar. Donde no se puede decir que amo porque me obligan. Y entonces de ahí se desprende las consecuencias que eso tiene el amor, que las vamos a mirar entonces. Entonces, Dios es víctima eterna del amor, dice el apartado 3, ¿cierto? Y un tema central que me interesaba mucho que entendiéramos es en qué sentido Dios es omnipotente. No solamente en el sentido en que Dios puede hacer cualquier cosa, sino que es omnipotente. Lo que es omnipotente en sentido radical es la forma como Él ama y como se entrega. Su omnipotencia consiste justamente en eso. Y desafía, y eso lo dice claramente la teología de la pasión de Dios, no es omnipotente para hacer cualquier cosa que se le ocurra, sino que es omnipotente en su amor, y es en su amor donde se vuelve muy omnipotente. Amando se compromete, amando comparte, amando revitaliza, crece, vive. A diferencia de la omnipotencia, de la fuerza bruta que conquista y coloniza. Porque esas, si ustedes se dan cuenta, Moltmann sí desarrolla con mucho cuidado el tema de la omnipotencia, pues pensando sobre todo en el problema de las guerras y el problema de la violencia. ¿Cuál es? Pues que hay una fuerza unilateral que arrasa, que dice, si usted no está de acuerdo conmigo, pues lo siento mucho, se va, o lo llevo. Y entonces este es un tema que es costoso para la teología, hasta hoy en día, para el mismo Israel, porque creo que aquí hay un tema, acá señor Caonor, nosotros dijimos al comienzo que aquí hay un tema de descubrimiento de la pasión de Dios en la teología y en la mística judía, pero también vale la pena decir que su amor, el amor de Dios es un amor que ya hoy en día se entiende para la humanidad.
y es desbordante para los seres humanos. Ya no es solamente un amor para un pueblo específico, porque todo esto está en ese orden. ¿En cuál orden? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Dios a Abraham. O sea, el proyecto de Dios es un proyecto que abarca a la humanidad desde el comienzo, pero no la abarca solamente en la perspectiva colonizante de Israel. Y entonces ahí tenemos un problema para discutir con ciertos sectores religiosos que apoyan unilateralmente estas causas de conquista y colonización bruta, porque así no es la manera de Dios. Esa no es la manera de Dios, y eso debe estar claro para nosotros. Como no fue en el pasado y en el presente, las maneras de Dios de obligación para amar a Dios. Ese no es este orden. Y por eso es tan importante redescubrir esta teología de la pasión. Porque la teología de la pasión no es una omnipotencia arrasadora y avasallante. No es una teología que sea obligante desde el externo. Esa es la virtud que tiene esto. La virtud de este tipo de teología es que justamente sí nos hace pensar en la radicalidad de un Dios apasionado que no hace las cosas de cualquier manera para conseguir lo que quiere. ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué entonces Dios se mete? Porque no necesitaría meterse con los seres humanos y padecer con ellos y esperar de ellos y tener expectativas. No sería esa la lógica sería de un Dios avasallante y colonizador, y nos fuimos por ahí. Esas son las pequeñas grandes diferencias y los abismos que hay con este tipo de teología. Y es que usted no puede pretender que los demás tengan una respuesta positiva de amor, voy a decir en un término colombiano, a la maldita sea, porque eso no es amor. Y déjenme decirle cosas más relativas a la religión popular nuestra. Entonces, asuntos de compelir a la gente manejándole sus miedos. Miedo, inicialmente en el pasado, miedo al infierno. Entonces, pongámoslo claramente y con nombre y apellido, pues digo. Pero hoy en día miedo a... ¿Cuántos miedos tenemos nosotros los seres humanos? Miedos a quedarnos sin trabajo. Miedo a que lo atraquen en la noche, y entonces si usted va con Dios es una cosa y si va sin Dios es otra cosa, y mi amigo mira a ver qué hace, ¿no? Ande a toda hora arrepentido y verá que le va bien. Pero tiene que ver es con este tipo de lógica, con una lógica condicional. ¿Cuál condición? La condición de manejarte tus miedos. Entonces, sigues a Dios, y aquí esta teología sí te hace pensar muy bien por qué razón tú respondes a la convocatoria de Dios. Sí que te hace pensar mucho, muchísimo. Porque la aspiración de Dios en su amor libre con seres de su imagen y semejanza es que la respuesta que Él espera de allá para acá sea a esa misma altura y en ese mismo sentido. Por eso amar no puede ser de cualquier manera. ¿Me hago entender? Ahí ya hay una condición sine qua non. Dios puede hacer lo que sea, sí, puede hacer lo que sea en el marco de su amor. Porque lo que es omnipotente es su inspiración para entregarse. Eso es lo fundamental de Él. Y espera en su expectativa, como ya lo vimos, de su desdoblamiento, del desdoblamiento hacia lo humano y de vuelta a nosotros, es que encuentre seres que respondan en esa misma perspectiva. Y por lo tanto, los manejos críticos que se hacen, y ahí la experiencia más importante es la de la muerte. ¿Sí? Porque nosotros, la primera contradicción complicadísima que tiene este tema, por ejemplo, de la congoja de Dios es
es la muerte, la agonía, el hecho de estar peleándonos con que queremos seguir viviendo y siempre nos enfrentamos a la muerte. Y el otro tema que es fundamental, y con esto quiero cerrar por hoy, es todo el tema del dolor y el sufrimiento. Porque digo, este apartado es un apartado que a uno le puede decir, uy, demasiado dolor y demasiado sufrimiento, como para uno seguir esa línea, ese camino. Y entonces puede ser un Dios demasiado masoquista, ¿no? Él mismo lo dice en su texto, ¿no? Pero en el fondo el tema es que el amor sí te lleva a tener que ver este tema de la Shekinah con mayor seriedad, es decir, con una entrega como cuando uno dice, aquí nadie me llamó, ¿qué hago yo aquí? ¿Me entiende por dónde va el asunto? O sea, yo no tendría necesidad de. Entonces, si Dios fuera un Dios impasible, estábamos nosotros, pero ni siquiera existiríamos en sentido radical. No es solamente el Dios violento, no, sencillamente con ser un Dios impasible, es decir, le da lo mismo aquí que allá. A Él no le pasa nada. No, este es un Dios que se mueve. Y sobre todo que se mueve con el sufrimiento humano. Se compromete, se humilla para encontrar a los seres humanos en su dolor, amarlos, y aquí quiero ir a las siguientes, amarlos porque en el amor hay transformación. Y yo lo señalo con mis propias palabras. La esperanza es transformación del dolor por medio del amor. Ese para mí es el punto central, digamos, el punto de llegada de todo eso. ¿Por qué Dios es amor? Porque en su amor se entrega, se humilla, pero en esa entrega y en esa humillación, de para acá también hay unas respuestas que hacen que el dolor y la humillación sean transformados, se transformen. Es la fuerza del amor transformado, a diferencia de la fuerza bruta, colonizante y humillante. O sea, estamos aquí en dos paradigmas muy distintos, el paradigma guerrerista y el paradigma de amar en la profundidad que corresponde. Y en poder creer que si Dios ama y es apasionado, hay unas apuestas para hacer en la práctica fundamentales en la vida, de cómo uno asume la vida y la vida con otros. Esas son de las consecuencias que vamos a ver más adelante. Aquí yo no quiero entrar todavía en ese tema, porque es un tema que todavía estamos en comprender por qué una mejor entrada para entender la Trinidad ya no es el triangulito, ¿sí? ¿O el qué? El huevo o cualquiera de estas otras figuras. Lo que te está diciendo Molman es, hay una mejor entrada para entender la Trinidad, y es que usted entienda que Dios es un Dios apasionado y que ama. Esa es una mejor entrada porque te permite a ti ver cómo es que Dios sale de sí, y eso ya te pone en otra esfera a ti y nos pone a nosotros en otra esfera. Hasta aquí quisiera dejar la reflexión por ahora y poder entrar un poco más al diálogo. No agotamos el tema, solo lo dejamos puesto y con algunas claves, digámoslo, algunos énfasis. Y quisiera escuchar sus comentarios, sus preguntas. Ya hicimos unas preguntas de entrada, entonces voy a ir, si les parece, voy a ir un poco por las preguntas mientras ustedes piensan qué tipo de comentarios o de otras preguntas hay. Pero Cristo les enseñó a la Trinidad sobre la experiencia humana. ¿Fue Él? Entonces la respuesta es, Dios mismo tuvo que vivir la experiencia de amar. O sea, y hay una pregunta interesante en esto, es también cómo se ama y cómo se enseña a amar.
Para mí esos son los puntos centrales de esto. ¿Cómo se ama y cómo se enseña a amar? ¿Cómo se ama? Entregándose, poniéndose en manos de otro o de otra, singular o plural, y haciendo apuestas de confianza de que de para acá recibirá vida, recibirá cuidado. ¿Cómo se enseña a amar? Entonces, ¿se puede enseñar con el tablero, con las diapositivas? Cuénteme cómo se enseña a amar. A ver cómo Dios aprendió. ¿Cómo se enseña a amar? En la experiencia, en la vida. Amar se enseña viviendo, entregándose. Amar se enseña. ¿Cómo usted muestra el amor? Enseñar es como si usted mostrara, ¿cierto? Y decir, mira, aquí está el camino. Solo amando, solo en la misma experiencia. La segunda cuestión, ¿se vuelven uno por medio del amor y es en ellos? Sí, justamente el amor tiene, en el amor se fundamenta ya no solamente entonces la humillación, el desdoblamiento de Dios, sino también una fundamentación central de la unidad. Que sean uno como nosotros somos uno, dice el Evangelio de Juan, en capítulo 17, pero viene de discutir temas tan centrales como el amor, porque se vuelven uno cuando se aman. Entonces aquí hay un asunto para profundizar mucho. Se vuelven uno no solamente porque comparten ciertos objetivos, como nos pasa hoy en la vida laboral o incluso en la vida familiar. Porque a veces nosotros decimos que nos amamos en la vida familiar, pero a veces sospecho yo que la vida familiar sirve para tener objetivos en común, pero que falta mucho por entender qué significa amarse. Y lo mismo pasa con las iniciativas, las iglesias mismas, los colectivos, el trabajo, porque a veces todas esas cosas tienen objetivos comunes, claro que sí. Vamos a levantar una emisora, vamos a tener un templo, vamos a tener un proyecto. Todas esas cosas pueden volverse objetivos comunes y para cualquiera de quien lo piense puede que ahí radique la unidad. Pero lo que esta teología de la pasión nos muestra también es que la unidad fundamental debe radicar en el amor. Porque el amor definitivamente es el único que puede pasar la barrera de lo mío a lo otro y de lo otro a lo mío en una eterna ida y vuelta para todos y para todas. La tercera, el concepto de la teopatía. ¿Puede Dios padecer? Creo que esa ya ha sido resuelta. Entonces la teopatía es la teología de la pasión de Dios. A eso se le llama teopatía en el texto. Hay un padecer que es activo y que se es afectado por la realidad ajena. Dios puede ser afectado por la realidad ajena. No solamente es afectado, Él dio lugar a eso. Él dio lugar, Él se desdobla hacia allá. Pero ustedes ya vieron, esta teología tiene una segunda polaridad, y es que no solamente va de aquí para allá, sino que va de allá para acá. Entonces a veces la gente que es más radical sobre estos temas es solo Dios actúa, y hay otra posibilidad que es solo los seres humanos actúan y dependemos de ellos. Justamente esta teología lo que te dice es que hay un asunto de relación muy profunda entre Dios y los seres humanos, donde cada uno de ellos va actuando y va amando. Y es esperable de los unos tanto como de los otros. Entonces no es un asunto solamente de padecer en teoría, sino en la práctica misma del vivir, ¿no? La otra pregunta, ¿el sufrimiento hace débil a Dios? Por ahí comenzamos.
Él se hace débil. Él se humilla. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Conseguir adeptos? Porque Él sale de sí. Porque Él sale de sí. Porque Él hace seres semejantes. ¿Por qué razón? Porque ama. Apartado 8. Dios es amor. Porque su esencia es amar. No por otra cosa. No hay otro fundamento adicional. No hay cosas más profundas. Por eso, a veces a mí me da risa con las explicaciones del mercado, incluyendo el mercado de las iglesias, ¿no? Estudiando siempre las necesidades y los intereses humanos. Y quiero decirles claramente que en asuntos de amor, las explicaciones por medio de intereses se quedan cortas. Y lo digo también para la economía. Porque no todo se puede explicar de un índice de retorno que tenga las cosas. No es solo los retornos que tienen que ver con asuntos de lo que a mí me interesa y por eso invierto, sino porque me interesa vivir con otros y compartir la vida con otros. Esa es la finalidad. Y hay que profundizar esa finalidad, porque si no uno comienza a buscarle más asuntos a una finalidad que de por sí es final en sí misma. Y si no, ustedes piensen de por qué a veces la gente decide irse o lo que sea y luego cae en la cuenta que la vida era bonita porque se compartía y que habían unos espacios interesantes y que ahora podés tener muchas cosas, pero ¿con quién compartes la vida? ¿Con quién la vives a profundidad? Ese es un tema para pensar profundamente, sobre todo en nuestras sociedades que son más marcadas por el consumo hoy en día y por los mercados. Nosotros terminamos vaciados, porque en esencia una teología como esta otra vez nos vuelve a reencauzar, a hacernos las preguntas más fundamentales de la vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué quieres conseguir y para qué? ¿Cuáles son los propósitos? Nos vuelve nuevamente sobre ese tema. Entonces, lejos de que el sufrimiento haga débil a Dios, lo que pasa es que Él ama y en su amor se autohumilla para poder estar en el compartir, donde, si es que se puede hablar así, hay unas esperas también de quienes uno espera que respondan a ese amor. La última pregunta: ¿cómo se puede explicar el desbordamiento de Dios por el amor? Creo que esa ya la hemos resuelto también, y es que libertad y amor van de la mano. Es decir, el amor definitivamente es autodesbordante, porque siempre el amor está en referencia con otros. Uno no puede solamente pensar en el efecto de un Dios narciso, que lo dice él mismo, solo autocontemplándose infinitamente a sí mismo. Imagínense. Ese no es el Dios judío ni el Dios cristiano. ¿Comentarios de ustedes para cerrar la sesión? Vanessa, ¿te puedes hacer acá, porfa? Porque es que para quienes nos ven, sí sería bueno no solamente que nos escuchen, sino que también vean otros rostros. Ok, dale. Bueno, estaba pensando yo hemos hablado aquí varias veces y hemos creído en un Dios que no legitima violencia, no legitima guerras, no legitima conquistas. Entonces pensaba yo en el Antiguo Testamento y las historias que pues conocemos del Antiguo Testamento. Y recordando un poco la historia del pueblo de Israel, pues ellos, como para cumplir con el proyecto de Dios, tuvieron que conquistar lugares, tuvieron que matar, hubo guerras. Entonces pregunto yo, pues si Dios legitima eso, algunas veces sí, otras no, o si hay algo de la historia que me estoy perdiendo, porque no te voy a decir que no es, o sea, el pueblo de Israel se merecía ser libre, porque pues nadie merece ser esclavo, pero al ser libres y al tener que asentarse en un lugar, pues tuvieron que matar, tuvieron que pelear. Entonces, como
y mandado por Dios, porque Él les decía, y hagan aquí, no sé qué, y les voy a dar este pueblo. Entonces ahí tengo como esa duda. Sí, gracias. Creo que en la historia de Israel mismo hay muchos ejemplos de esas contradicciones que Israel tuvo que vivir y sufrir también, ¿no? Una de ellas puede ser en el momento de la conquista, pero te voy a poner otra situación distinta, por ejemplo la del tiempo de Esdras, donde no sé si ustedes han leído el libro de Esdras, y donde al final del libro de Esdras, cuando ellos ya se asientan nuevamente en la tierra de Palestina, devuelven nuevamente, un asunto fue la reforma religiosa que hizo Esdras, y el punto central de la reforma religiosa que hace Esdras, adivinen en qué consistió. En separar los extranjeros, y sobre todo, radicado ¿en dónde? En las mujeres y los hijos. Yo no sé si ustedes han caído en la cuenta de eso, pero ahí no se hablan de los extranjeros machos varones masculinos, sino de los extranjeros, extranjeras y su generación. Y hay una lidia, por ejemplo, el relato que hace Dios entre Agar y Sara en la disputa con Abraham, ¿recuerdan? Y cuando Sara le dice a Abraham, echa a tu esclava, ¿cierto? Porque ella no podrá heredar con nosotros. Y entonces Abraham discute ese tema, etcétera, hasta que finalmente dice, esto es de Dios, lo tengo que hacer. Pero, viene el pero. Historias como la de Ruth. Historias como las de Ruth. ¿Cómo uno puede pensar una historia de una extranjera? Ruth era una extranjera y tiene una suegra judía, y entonces la suegra judía se devuelve a su tierra, etcétera, y entonces la adopta y sencillamente se va. Ruth es un diálogo teológico con Esdras, diciendo, así no son las cosas. En el libro de los Reyes, entre David y Salomón, y esas tradiciones que están muy profundas, ¿no? Donde Dios le dice a David que ya estamos listos, que ya han conquistado todo lo que tienen que conquistar y que van a construir, ¿qué? El templo. ¿Y qué le dice a David? ¿Ah? Ha matado mucha gente. Usted tiene las manos llenas de sangre y por lo tanto usted no puede construir el templo. Para eso necesita una persona que no lo haya hecho. Claro, Salomón no era una perita en dulce, y no voy aquí a entrar a esos detalles intrínculos de la vida, porque, no fue por nada que Salomón fue rey, ¿no? Para que ser el rey, él tuvo que matar a todos sus hermanos mayores, él o su mamá o como sea. Pero lean la historia bíblica y encontrarán que de cuando en vez, qué vaina, mataron a uno por allí, a otro por allá, a otro por allá, a otro por allá, hasta que, qué vaina, quedé yo. Entonces, digo, hay que poner esa historia críticamente, es lo que te quiero decir. O sea, no es suficiente con el hecho de que uno traiga un ejemplo, porque en la misma escritura, y por eso vienen todas las discusiones profundas que hay sobre esto, es porque hay contraejemplos también de cómo no se deben hacer las cosas así. Entonces, en el uso sobre todo de la violencia, tanto con pueblos extranjeros como con el mismo pueblo de Israel. Historias como la de Jehú, etcétera, todas esas son historias donde definitivamente lo que uno tiene que ver es que a veces sí, a veces no. Entonces, el principio no está claro. Entonces, por eso yo no te puedo solamente decir que el principio era que Dios ordenaba matar a todos los extranjeros porque sí, o a ninguno porque sí, sino que hay unos principios que están en contradicción en esa historia y en ese movimiento. Entonces, no es tan sencillo resolverlo, es lo que te quiero decir, porque hay ejemplos y contraejemplos de posiciones con las cuales el mismo Israel tuvo que lidiar. Pero el fondo del asunto, y no quiero dejarlo solo así, el fondo del asunto es que probablemente sí hay una lidia de Dios a través de los profetas cuando Israel no entiende su misión. Y ese para mí sí es un punto central, sobre todo desde Isaías para allá.
Porque, ¿cuál es la misión de Israel? ¿Evangelizar y que todo el mundo se vuelva israelita? ¿Esa es la misión? Vale la pena pensar, porque las reclamas de Dios para Israel son sumamente fuertes en esos profetas. Así no se hacen las cosas. Ese es el final de esos mensajes proféticos. Como ustedes van, no es como hay que ir. Y sobre todo con asuntos de injusticia, y con asuntos de injusticia que los estamos viendo, por ejemplo, hoy día con Jeremías, ahí en los mensajes de los domingos, donde ustedes están viendo que así no se hacen las cosas con todos. No, había una preferencia también de Dios justamente con este tema de la pasión, que tiene que ver con aquellos que más sufren, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Entonces yo sí creo que finalmente hay una apuesta de Dios. Que eso en las historias de Israel, cierro el punto diciendo, pero con Jesús de Nazaret se abre también otro apartado sobre este tema. Y por eso somos cristianos. Porque con Jesús claramente se establece el paradigma del amor de Dios y de la entrega de Dios, que implica la cruz. Él prefiere morir a que sea visto como un conquistador. Clarito. Y las metáforas que hay del Evangelio sobre el tema están por todo el Evangelio. Y especialmente con esa figura mesiánica cuando Él entra a Jerusalén. ¿Y cómo entra a Jerusalén? En un burro. Y la cita que hay del Antiguo Testamento lo que dice es, Él entra así y no en un caballo, y lo dice explícitamente la cita de Zacarías. Ahí es donde para mí es muy importante que entendamos este paradigma del amor, porque es muy profundo en términos de la teología. La imagen nuestra siempre ha sido de ese Dios violento, de ese Dios que castigador, etcétera, pero el Dios que ama es un Dios que está comprometido con una forma de ser y de hacer distinta, diferenciada, y sobre todo con temas de violencia radical. Y creo yo que hay varias teologías, entre ellas la teología menonita radical, sobre eso sí que le ha enseñado al mundo temas muy importantes sobre el tema de la paz y de las relaciones pacíficas. Eso está en la entraña de Dios. Entonces, muchos ejemplos hay para compartir. Y la historia de la muerte y resurrección de Jesús nos muestra un panorama distinto, teológicamente hablando, de cómo Dios decide actuar. Y por eso ya todas las historias, el detalle, ¿no? Cuando entregan a Jesús y sale el otro allá con la espada, dándole espada a todo el mundo, dicen, así no son las cosas, así no son. Entonces, eso nos tiene que mostrar claramente, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los humildes. Es una manera distinta, es una manera costosa, sí, porque implica amar. Y el amor tiene otras implicaciones, como el abajarse, el entender el dolor y el sufrimiento. Otra cosa. Andrés primero y luego Valinda, y cerramos allí, porque creo que no nos da tiempo para más. No, cuando siempre se hablaba del sufrimiento dentro de la teología, ponían era el ejemplo de Job, ¿no? Pero pues porque es un texto muy complejo, el libro de Job. Pero ya ver con Molman el hecho de que no es del ser humano, sino es el mismo Dios el que está sufriendo, y ver en los textos bíblicos, que es que eso creo que nos hace falta analizarlo, y como usted acaba de hacer como un resumen ahí rapidito, pero uno se encuentra en los textos bíblicos del Dios que sufre, y que Dios también se identifica con ellos. Nada más el hecho del juicio a las naciones en Mateo 25, él mismo dice que es él el que tuve hambre y me hice comer, tuve sed. No está diciendo ellos tuvieron hambre, no está haciéndolo en tercera persona ni señalando a los demás, sino que él mismo se siente identificado. Por ende, en el texto, muy bonito el relato ahí cuando decía que Dios mismo fue al exilio con ellos. Claro. Dios mismo sufre con ellos. Y uno dice, no, todavía es complicado entenderlo, porque como dije hace 15 días en la intervención, desmontar lo que nos enseñaron a nosotros a nivel religioso es difícil,
en la medida en que siempre nos pusieron la impasibilidad de Dios, y Dios es así, y Dios es casi cuadriculado, mejor dicho, en ese sentido. Dios no va a sentir eso, pero cuando uno lo ve en la Biblia, no, Dios sí lo sintió. Es más, sintió el abandono del mismo Padre en la cruz. Entonces eso nos lleva a reflexionar que pues debemos tener una lectura más crítica, y lo que usted nos ha dicho también es dialogar con el texto, dialogar mucho con la Biblia, porque ahí hay un mensaje profundo que a veces dejamos pasar de largo. Y en tensión, eso sí lo quiero dejar claro, porque hay tensiones. Sí. Y son tensiones evidentes que hay en la Biblia, o sea, usted no los puede resolver de cualquier manera. El ejemplo de Jonás, ¿cierto? Que es, digamos, como la actitud más interesante que yo veo al final del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Jonás va de mala gana a predicar y todo eso, y al final espera, ¿qué? ¿Qué espera Jonás? ¿Ah? Claro, que Dios destruya. Y entonces se pone muy bravo porque Dios no destruye. Y entonces justamente algunos apartados de la tradición judía conversando con esa otra parte de la tradición que está esperando que Dios arrase. Porque otra vez, igual, si vamos allá los sin cabeza de Apocalipsis, ¿no? Los que les quitaron la cabeza, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Entonces, hay mucha gente que sufriendo está esperando el desquite, está esperando la violencia como contraprestación. Y ese es un tema que vamos a tener que mirar más de fondo también. Bueno, yo quiero desglosar esta pregunta y tiene que ser o es hoy. Por ejemplo, respecto a lo que dice Vanessa, de la violencia y que Dios decía que sí, que maten, que esto, que lo otro, y era el mismo, ¿no? Bueno, yo tengo un enigma, pero son muchos, pero bueno, esta noche en Valga este seminario, yo creo hoy específicamente que no iba a venir para haber entendido, bueno, para entender algo. Es, por ejemplo, pregunta, ¿para qué Dios sacó el pueblo de Israel? Dice Éxodo que se acordó del pueblo que estaba sufriendo allí, mandó a Moisés y lo saca por el desierto, y todos conocen la travesía. Llega al desierto y él mismo, lo que hoy vemos, celoso, bravo, iracundo y qué sé yo, que lo ama, que es apasionado, y sin embargo, note que de 20 para atrás no entraron. Los que entraron, usted me entiende, los poquitos que entraron, o sea, es una pregunta porque tengo muchas, porque yo no leo la Biblia, gracias a Dios la escudriño, no me parece, ¿no? Profundamente, todo ese esfuerzo para matarlos en el desierto, entonces sí me preocupa, pero pues hoy entiendo que era de aquí para allá y él esperaba de allá para acá. Y como, bueno, para no extenderme, ustedes ya entienden lo que hoy habló el profe, que dice que pues a Dios no le gustó lo que no vino de allá para acá, pero pues no es tan coherente. Entonces yo sí quisiera un poquito que me explicara, pues claro hoy ya sí. entendí algo, ¿no? Bueno, mire, hay un tema que está conectado con eso, y es el tema del infierno, ¿no? Hablemos un poquito del tema del infierno, porque el tema del infierno en estricto sentido es separación en estricto sentido de la relación con Dios. Eso es infierno en sentido radical. Y quiero mencionarlo porque, digamos, en este sentido de la teología de la pasión, si hay un tema muy importante, es que se vive en amor o no se vive, es radical. La teología del amor es tan radical como cualquier teología ultraconservadora. Porque o se vive en amor o no se vive, porque le implica el ser. Entonces, lo que está en juego en narraciones como esas que Odalinda nos trae a colación muy bien con el ejemplo es, ¿por qué ellos no pasaron la tierra prometida? Porque Dios los castigó. ¿Por qué no pasan la tierra prometida? ¿Qué es la tierra prometida para los judíos? Los judíos, cuando escriben ese relato, ya están viviendo en la tierra de Palestina. Entonces, lo que hacen es una reflexión de por qué unos se quedan. ¿Por qué? Y gracias, hay una teología que se llama la del resto santo, ¿no? Que son realmente pocos. ¿Por qué pocos?
¿Por qué pocos? ¿Por qué no la totalidad? ¿Por qué no muchos? La aspiración de Jeremías también lidiando con Dios para ver por qué la gran mayoría no entra en estos asuntos. Y otra vez, las respuestas están en las mismas decisiones, acciones y estilos de vida de Israel. ¿Cuál es la briega de Israel en el desierto? ¿Cuál es el desideratum de Israel en el desierto? ¿Cuál es el desideratum de esa generación? ¿Qué tienen que decidir ellos en el desierto? Es un desideratum. Sí, claro. Espere. Vamos por partes, porque primero viene el desideratum. ¿Cuál es el desideratum? ¿Es mejor esta vida que estoy llevando o la que tenía? Porque si ustedes caen en la cuenta de los relatos, encontrarán que muchos de ellos decían, estábamos mejor como estábamos en Egipto. Entonces, ellos deben tener un desideratum de un proyecto de Dios que va camino de salida de la esclavitud. Y entonces el desideratum para la humanidad es un desideratum en ese sentido radical, es, usted puede morir siendo esclavo, pero aquí es donde para mí es muy importante las decisiones de endilgarle a Dios la responsabilidad de las decisiones. ¿Hasta dónde? Puede uno decir, fue Dios el que los dejó. Y para mí hay una discusión interesante, ¿fue Dios? O más bien no fueron las decisiones de ellos que decían mejor como estábamos. Sobre eso hay muchos ejemplos. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Son ejemplos, otra vez, de un desideratum que Dios, en el cual Dios nos pone y nos ha puesto y nos pondrá. Y es, hay maneras de vivir. Hay maneras, hay formas de vivir. ¿Cuáles decides tú? Y hay una forma de vivir al estilo de Dios amando. ¿Qué prefieres tú? ¿Por dónde quieres ir? ¿No? A mí me impresionó mucho cuando leí, por ejemplo, la historia de Iván el Terrible, ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído la historia rusa y dentro de eso la historia de Iván el Terrible. Para mí son de esas vidas que uno dice, terminan como terminan por las decisiones que toman. Y es, Iván le dicen el Terrible porque él va a tomar serias decisiones con relación a él mismo en el fondo, pero que tomó decisiones por su familia como las decidió. Y mata a su hijo, mata a la esposa del hijo, mata al nieto que venía en camino, y con Iván el Terrible se cierra toda una dinastía. Y el deseo más grande para él era conservar toda esa cosa. Y a mí me pone mucho a pensar ese tipo de historias de lo paradójico que es vivir, ¿no? Porque realmente en el fondo es ¿qué haces? ¿Cómo decides? ¿A qué le apuntas? Y si al final lo logras. Y creo que los relatos del desierto son relatos de ese calibre. Son relatos de se quedan los que se quedan. ¿Y por criterio de quién? De ellos. De ellos que deciden qué. No solamente eso, sino del extrañamiento que es mejor como estábamos. Es mejor como estábamos. Es mejor como estábamos. Y entonces vienen esas confrontaciones a veces que nos implican a nosotros también la vida. Ey, espere, ¿de qué se trata esto? Se trata de amarnos, de pelearnos, ¿de qué se trata vivir? En el fondo Dios tiene ese desideratum muy profundo para nosotros, donde el punto central no es el miedo, donde el punto central es de qué estás convencido de que es la vida para ser vivida dignamente, conforme al propósito de Dios. Y conforme al propósito de Dios es su amor, conforme al propósito de Dios es su entrega, conforme al propósito de Dios es sus compromisos contigo y con otros. Ese para mí es el tema. ¿Sí? Entonces,
son proyectos, como tú dices, William, ahora que no terminan de entender los israelitas y dicen entre no entender y mejor quedarme como esclavo, yo prefiero regresar y esperar las cebollitas.